Pues vamos a iniciar con la parte de los problemas resueltos de la unidad 2. En este caso, pues está asociado a lo que viene siendo simulación. Entonces, uno de los primeros problemas y asociado a la parte de las operaciones unitarias es la simulación de un mezclador. Es la operación unitaria que se puede simular, en este caso en Coco, la más sencilla que vamos a poder trabajar. Entonces, lo primero pues hay que entender que lo que corresponde a la parte de mezclador, comúnmente se tienen de 2 a n entradas, desde 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Y que al final van a entrar a un equipo de mezclado para que todas esas corrientes de entrada que se vayan a manejar, pues prácticamente caigan en una sola, se genere una sola corriente. Entonces ese es el objetivo. De hecho, aquí lo menciona. Dice, la operación de mezclado es frecuente en los procesos químicos, ya que por lo general en esto se trata con mezclas de materiales con sustancias puras. El mezclado se usa para preparar una combinación uniforme. Algo muy particular del mezclado es que se obtiene una mezcla homogénea. Por eso menciona que se tiene una combinación uniforme de dos o n sustancias. Las sustancias que se mezclan pueden ser sólidos, líquidos o gases. En este caso vamos a trabajar con la parte de líquidos. La operación de mezclado se utiliza para preparar diluciones, pinturas, alimentos, etcétera. Entonces, esa va a ser la primera práctica, la simulación de mezclador, pero para eso debemos de realizarlo de manera analítica. Primero hay que hacerlo analítico y posteriormente eso que se obtiene, realizarlo en la parte del simulador y ver si realmente los cálculos que se obtuvieron coinciden, concuerdan, son afines, y de esa manera pues también nos ayudaría más que nada como a corroborar. Es una manera de corroborar los resultados. Si se van a dar cuenta que de forma analítica pues lleva su tiempo porque todo inicia con la parte de balance de materia. Aquí no hay energía, entonces es un mezclado. No es que no se pueda determinar la energía, porque si comúnmente atendiendo la parte de energía, comúnmente es determinar, por ejemplo, la temperatura final de la mezcla. Esa sería como que una idea asociado al cálculo de energía. Tal vez pedirte la temperatura final de la mezcla. Y ciertamente sí lo vamos a trabajar. De hecho, si nosotros leemos como caso de estudio, tenemos dos corrientes, una que es de benceno y otra que es de tolueno. Y si nos ubicamos en la parte de las temperaturas, una está a 30 y una está a 60. Si yo les menciono que hay una parte de energía que se puede determinar enfocado específicamente a la temperatura de mezcla, es obvio que si tenemos a 30 una sustancia y 60 otra, cuando se mezclen tienen que llegar al equilibrio. ¿Sí? La parte de la ley cero de la termodinámica, llegar a equilibrio, porque no puede estar ni a 30 y no puede estar ni a 60. Como están a diferente temperatura, una de ellas, ¿sí?, le va a perder energía y otra va a ganar.
Si nos vamos así como que ubicando un poco la parte de lo que dice la ley cero de la termodinámica para el cálculo de la temperatura, pues hay que recordar que la zona más caliente le va a transferir calor a la zona más fría. En este caso, la zona más caliente pues es el tolueno y la zona fría es el benceno. Entonces, quiere decir que la energía que tenga el tolueno se lo va a transferir al benceno hasta estar en equilibrio y van a obtener una temperatura de equilibrio, una temperatura final de mezcla. Eso pensando si se atiende algo de energía. Pero por el momento solo nos vamos a centrar a la parte de balance de materia. Y para eso pues vamos a recordar el principio de la ley de la conservación de la materia. Un momentito. Aquí por ejemplo, un momentito. Ah, yo no lo veo. Problemas técnicos. A ver, un momento. A ver. Algo pasó y no se ve. Ok, entonces les decía que vamos a recordar algo aquí, este punto. Por ejemplo, entonces, mientras nosotros trabajemos solo con la parte de balance de materia, debemos de recordar estas características. Si solo hablamos de balance de materia y nosotros no y nuestra operación unitaria o nuestro proceso no cambia las variables principalmente de los flujos, si no cambian los flujos con respecto al tiempo y es constante tanto en la entrada como en la salida, lo que va entrando va saliendo y esos valores no cambian por instante de tiempo, significa que está en estado estacionario. Entonces, no hay ningún cambio. Si a la entrada siempre están entrando 1000, por ejemplo, kilogramos sobre hora, y están saliendo, no sé, esos 1000, entonces prácticamente no hay ningún cambio en los flujos, se mantiene constante. Y cuando sucede eso, entonces nosotros, atendiendo la ley de la conservación de la materia, que nos dice entrada menos salida, menos consumo, más generación, igual acumulación, pero como nuestro proceso es en estado estacionario, no hay cambios en los flujos de entrada como los de salida, entonces esto vale cero. Entonces, como vale cero, se resume a esto y nos queda todo esto: entrada, salida, consumo y generación. Ahora bien, dices, no
no hay variables, no hay una variación en la parte de los flujos, pero también no tengo reacción química. Entonces, como no tengo reacción química, por lo tanto no voy a tener nada de consumo. No hay un reactivo que se esté consumiendo, que esté reaccionando para generar otro. Entonces no hay ningún tipo de consumo y a su vez tampoco hay productos, no hay generación de algo. Como no hay reacción química, tanto la parte de consumo como de generación vale cero. Entonces nos queda entrada menos salida. Y esto prácticamente así lo podemos dejar si hablamos en procesos que primero se dan en estado estacionario y no hay reacción química. Solo que comúnmente no se expresa de esta manera, se hace un pequeño despeje donde está restando y pasa sumando. Por eso queda entrada es igual a salida. Y por lo tanto, una de las operaciones unitarias donde no hay reacción química, pues es el mezclado. Y además vamos a decir que se está llevando en estado estacionario. Entonces, no hay acumulación, no hay reacción y por lo tanto esta ecuación aplicaría para la parte de mezclado. Entonces tendríamos que considerar todas las entradas y todas las salidas. Entonces, por ello nosotros aquí, manejando la parte del balance de materia que se vaya a proponer, solo va a estar en función de esos dos términos, la parte de entradas y la parte de salidas. ¿Sí se entiende? Y ahora pues vamos a empezar a hacer lo que viene siendo, pues primeramente, pues nuestros datos. O sea, ese es lo primero. Va a haber problemas que tal vez no alcancen a terminarse de explicar del todo, pero se van a compartir los apuntes. Entonces, por el momento, como por ser el primer problema, pues vamos a explicarlo lo más detallado posible. Un momentito en lo que caliento las manos que están. Ok, entonces a ver, vamos. Tenemos la parte de datos. ¿Y se ve o más grande? No me gusta tanto porque... Ahí va. Ahí está. Datos. Pues en este caso dice, se requiere mezclar una corriente de 50 kilogramos de benceno a 30 grados centígrados. Entonces tenemos un flujo, ¿sí?, de benceno, un flujo másico de benceno de 50 kilogramos sobre hora, misma que se encuentra a 30 grados. Entonces aquí le podemos poner flujo másico. Nosotros lo podemos considerar como, no sé, como A, si gustan. Recuerden que esta nomenclatura pues es opcional, es como ustedes se sientan más cómodos. Le pueden poner incluso, si ustedes quisieran, FA, por ejemplo, ¿no? Porque es el primer flujo. O si gustan, dices, bueno, es el flujo másico del benceno. Entonces aquí le pongo benceno. Y le puedo poner FB. Ya esos ya son de criterio propio. La nomenclatura, con que tú la reconozcas, es más que suficiente. Y yo en este caso, para no batallar, pues le vamos a poner A. Una disculpa porque apenas estoy calentando. Ahí está. Y tenemos 50 kilogramos sobre hora. Y pues también podríamos considerar la parte de la temperatura. Yo creo que por el momento no lo vamos a ocupar, pero
sí podemos manejar como la temperatura del benceno. Lo podemos abreviar un poquito. Sí, le podemos llamar, por ejemplo, TA. Y esto es igual a 30 grados centígrados. Repito, la nomenclatura es opcional, con la que ustedes se quieran trabajar. Entonces tenemos 50 kilogramos sobre hora de benceno a 30 grados centígrados a una atmósfera. Significa que toda la operación se está llevando prácticamente a condiciones ambientales con una corriente y tenemos tolueno. Entonces se tiene una corriente de benceno y adicional se tiene una corriente de tolueno. Entonces tenemos un flujo másico también de tolueno. Aquí le podemos poner que este sea B y tenemos 70 kilogramos sobre hora. Como estamos manejando la temperatura, que aunque sea por el momento no lo vamos a utilizar, pero sí lo vamos a considerar, parte de los datos, temperatura tolueno, le llamamos TB y estamos a 60 grados Celsius. Y también se encuentra una atmósfera de presión a condiciones ambientales con respecto a la presión en la atmósfera. Para obtener una corriente de producto, entonces lo que nos está diciendo aquí, se tiene el benceno, se tiene el tolueno, van a llegar al mezclador, van a hacer una solución homogénea, uniforme, y solo se va a tener una corriente de salida, una corriente de producto. Entonces prácticamente nuestra salida le podemos denominar como, si quieren, como flujo de mezcla. Y le vamos a poner C. ¿Cuánto? No lo sé. No sé cuánto va a ser con respecto a la salida. Este ya es mi salida, el flujo de mezcla. Dice, realizar la simulación y obtener la composición final de producto. Bueno, lo que quiere decir es que esta corriente de benceno de 50 se mezcla con esta corriente de tolueno de 70 kilogramos sobre hora. Y nos dice, bueno, hay mucho de benceno, pero hay más aún de tolueno. Entonces, ¿cómo quedan ya mezclados? ¿Qué composición va a representar en la mezcla cada uno de ellos? Porque al inicio entendamos que como tiene una corriente de entrada y únicamente es de benceno o únicamente es de tolueno, tienes el 100% de benceno y tienes 100% de tolueno, porque están prácticamente las corrientes separadas. Hay 100% de benceno de un lado y 100% de tolueno del otro lado. Pero cuando ya se mezclan, la relación cambia. ¿Sí? Cambia la relación y obviamente la composición ya no es 100% de benceno o 100% de tolueno en la mezcla. Hay una fracción que están ahí compartiendo. Entonces, es prácticamente lo que te está pidiendo aquí. Dime la relación de cuánto, ¿sí? De cuánto se tiene en composición tanto del benceno como del tolueno en la parte de la mezcla o al final del mezclado. Entonces, recordemos, vamos a manejar ahora la parte del planteamiento. Ahí está el planteamiento y repito, lo que viene siendo el planteamiento es expresar el balance de materia. El mezclado
Se está llevando en estado estacionario, por lo tanto no hay acumulación, vale cero. No hay reacción química, no hay consumo, no hay generación, vale cero también. Y todo se resume entonces en un balance de entradas menos salida igual a cero, pero aquí se despeja, está restando, pasa sumando. Entonces, por lo tanto, queda entradas igual a salidas. La E pues son todas nuestras entradas y la S son todas nuestras salidas. Eso es solo lo que les platicaba en la diapositiva para que lo recuerden. Y ahora bien, pues vamos a expresar todas las entradas y todas las salidas. Para ubicar un poquito cómo es que se está llevando a cabo, podemos hacer un diagrama un diagrama de flujo o un diagrama de equipo. Podríamos empezar con un diagrama algo así. A ver. Vamos a dibujarle aquí. Este es el mezclador. Comúnmente el mezclador es un recipiente. ¿Sí? Comúnmente es un recipiente. Y tiene las respectivas entradas. Por ejemplo, aquí va a tener una entrada, una conexión tal vez, una tubería por donde se va a transportar el benceno, por ejemplo. Así es como se lo puede imaginar, como un recipiente que tiene unas conexiones donde uno se va a transportar el benceno y por otro lado se va a transportar el tolueno, que es la B. Característica también, además de ser un tanque, un recipiente, es que tiene una agitación, tiene que tener un accesorio que es la parte que le brinde agitación. Entonces tiene que tener un agitador. Entonces aquí nosotros debemos de manejar ese accesorio que es un agitador. Así es como se representa la parte del accesorio de agitación. Esto también se calcula, todos estos accesorios se calculan, pero pues no es el caso ahorita porque no corresponde, pero sí se calculan. ¿Qué se calcula parte de la agitación? El diámetro que debe de abarcar dentro del recipiente, el tipo se le conoce creo que como el tipo de paleta, o sea, todo ese tipo de accesorios también se diseñan, también se calculan, las revoluciones que debe de tener, porque si mi corriente es muy viscosa, yo necesito entonces ciertas revoluciones que debo de agregarle, porque si no le agrego la cantidad de energía de movimiento o cinética, pues nomás no va a agitar. Entonces, comúnmente aquí tienen un motorcito y es lo que le genera un movimiento radial. Bueno, pero vámonos a la parte que nos interesa. Tenemos entonces la entrada del benceno, flujo másico del benceno y el flujo másico del tolueno. ¿Sí? ¿Y cuánto es? Bueno, igual lo podemos anotar. Nos quita un poquito más de tiempo, pero recuerden que podríamos estar considerando dichos valores, tanto 70 como 50. Y ahí está. Así es como podríamos ver la parte del diagrama de equipos del mezclador. Y por último, una vez que ya se agregan las corrientes, se lleva a cabo la agitación y se genera lo que estábamos esperando, que es más que nada la combinación de ambas corrientes y obtener una solución homogénea, pues ahora hay que destapar, por decirlo así, hay que destapar el recipiente y hay que sacar toda la parte del flujo. Pero obviamente no lo vamos a hacer. Hay que conectarle por aquí otra tubería, ¿sí?
y que por ahí, en esa parte de la tubería, se tenga la salida ya de la mezcla. Entonces aquí vamos a tener la mezcla, le vamos a poner C. ¿Cuánto? No lo sé. Aquí comúnmente tienen aquí tal vez una válvula, le abren y ya sale el producto de mezclado. Esta es una válvula. Así como lo ven, es una válvula. Es ¿cómo le puedo decir? Es la simbología de una válvula. Si lo hago un poquito más grande, sería algo así, como un moñito. Esta es una válvula. Aquí ustedes ven nada más las flechitas, aquí hay conexiones, aquí hay válvulas de paso, hay tuberías, hay codos, o sea, todo eso también es ingeniería y también se calcula. Y también, pero bueno, no es el caso, ¿no? Se los platico porque me ha tocado trabajarlo. Bueno, y ya tenemos esta parte. Y ya tenemos entonces nuestro proceso de mezclado. Característica también del proceso de mezclado. Si yo tomo Si yo tomo una muestra aquí, aquí, aquí y aquí, o donde yo quiera, se debe de entender que la concentración a la que se encuentra el benceno, a la que se encuentra el tolueno, tiene que ser la misma. Y de hecho por eso es muy necesario esta parte de la agitación, porque no puede quedar como que aislado a cierta cantidad de benceno o de tolueno, tiene que combinarse, ¿sí? ¿Y cómo vamos a saber o a suponer que el mezclado está perfecto? Es eso aparte. Si tú tomaras una muestra en esta parte del recipiente o en esta parte del recipiente, cuando tú tomes la muestra y lo llevas a analizar, ¿sí?, te tendría que dar la misma composición. Pero ¿cómo se entiende que detrás del proceso estás dando toda la parte de la agitación y demás? Pues tú supones que todo ya está perfectamente mezclado, y de hecho se supone, porque no vas a estar tomando muestras para ver si realmente. Se supone que ya este equipo ya está diseñado para eso. O sea, ya está cumpliendo la parte para lo que fue diseñado. Bueno, entonces aquí tenemos nuestras entradas, que son A y B, y nuestra salida, que es C. Entonces, recordando lo que ya han trabajado y que espero que sí recuerden mucho, pues sería entonces, nuestras entradas sería A más B igual a C. Entonces dices, ok, la corriente con respecto al flujo másico del benceno y el flujo másico del tolueno me va a dar el flujo, ¿sí?, de mi producto, que es nuestro flujo de mezcla o nuestra mezcla. Y así es como quedaría. Ahora bien, este es nuestro balance de materia, pero es nuestro balance general. ¿Sí? Es un balance de materia general, donde comúnmente solo se expresa las corrientes, los flujos, pero también hay que expresar un balance específico, atendiendo cada uno de los componentes. Y pues hay que tomar de base lo que ya consideramos. O sea, si ya consideramos la corriente A más B es igual a C, tomamos como punto de partida este balance y lo expresamos, pero ahora también con respecto a cada componente. Entonces vamos a decir lo siguiente: balance específico con respecto al benceno, por ejemplo, ¿sí? Con respecto al benceno. ¿Y cómo quedaría? Pues dices A por X. Recuerden que X porque está en estado líquido. Y le voy a poner subíndice A porque es de la corriente A. Entonces lo que estoy indicando es la composición en la corriente A. ¿Pero de quién? Bueno, en este caso del benceno. Lo ideal es que yo pueda utilizar un superíndice asociado a la fórmula química, que en este caso la fórmula química es 66H6. Entonces, yo aquí le puedo poner así, miren.
Esto es, repito, muy de ustedes, o sea, es como ustedes consideren, se familiaricen con la parte de la nomenclatura. Si yo lo pongo así, me dice el flujo másico del benceno por la composición, ¿sí?, del benceno en la corriente del flujo, en la corriente A, perdón. Así es como se leería. Repito, composición del benceno en la corriente A. Y todo esto es igual, digo, más al flujo másico del tolueno, y repito, composición, ¿sí?, del benceno en la corriente B. Y todo esto es igual a C, y otra vez composición del benceno en la corriente C, porque todo es con respecto al benceno. Y ahora voy a hacer lo mismo, un balance específico, pero ahora con respecto al tolueno. Y el tolueno, pues ahorita no lo recuerdo cuál es la parte, creo que es C7. A ver, vamos a buscar. Ahorita les digo. C7H8. C7H8. Y entonces expreso nuevamente, tomo de base el balance general y digo A, composición del tolueno en la corriente A, más B, composición, ¿sí?, del tolueno también nuevamente en la corriente B. Esto es igual a C, composición del tolueno en la corriente C. Ahorita ya de aquí en adelante vamos a manejar como C6 al benceno y C7 al tolueno para disminuir la parte de la escritura nada más. Y así es como nosotros estimaríamos el balance general, el balance específico con respecto al benceno y el balance específico con respecto al tolueno. ¿Qué hice? Planteé correctamente mi balance general. Y de ahí pues ya vendría la parte de la sustitución. Operación. Sí, ya vendría la parte de operación y resultado.